Muchos de los católicos somos usualmente insultados o agredidos porque dicen que nosotros somos personas que nos llevamos por la ceguera de la fe y no por la ciencia, ¿no? Y muchas personas, efectivamente, en el lado de la izquierda política, de la izquierda ideológica, de los que están a favor del aborto, de los que están a favor de la ideología de género, constantemente se declaran a sí mismos como que son actores basados en la ciencia, ¿no? En Estados Unidos, uno ya sabe que un doctor es un abortista o partidario de la ideología de género si en su perfil pone Science-Based Reproductive Choice, ¿no? O sea, elección reproductiva basada en la ciencia. ¿Y por qué? Porque la ciencia se ha convertido en este mito que eran los dogmas religiosos, pues en algún momento de la vida cristiana o de la Europa cristiana, ¿no? O sea, un debate se acababa cuando uno de los debatientes decía, por si acaso, esta es la enseñanza de la iglesia. Hay este dogma, etc. Y ahí buena parte de la conversación se acababa. Bueno, ahora el nuevo dogma es decir, es la ciencia. No, la ciencia lo dice. Pero hermanos, no me malentiendan. El origen de la ciencia en realidad se encuentra en la cultura cristiana. No es casualidad que el despegue masivo de la ciencia se haya dado en el mundo occidental. Y yo sé que para quienes no forman parte del mundo occidental, personas del mundo árabe, personas del mundo oriental, por ejemplo chino, dicen, no, mira, en China han habido grandes descubrimientos, tenemos medicina alternativa, nosotros inventamos la brújula, nosotros inventamos la pólvora, o los musulmanes con toda razón dicen, mira, en el Islam fue donde, en el mundo árabe fue donde se creó el álgebra, ¿no? El mundo islámico fue decisivo para las matemáticas, que son fundamento de la ciencia, porque inventaron el cero. En el mundo romano no existía el cero. Yo sé que para la gran mayoría de personas esto no significará mucho, pero los que saben de ciencia saben que en la matemática el cero es fundamental, ¿no? O sea, como punto de referencia para poner números a la izquierda o a la derecha del cero. Todo eso es verdad, pero son cosas pequeñas, o si quieren, no pequeñas, pero que fue la cultura occidental la que le llevó estos conocimientos a su máxima expresión y a su máxima ponencia. Entonces, sí, China tiene medicina alternativa muy interesante para muchas cosas, pero cuando alguien se quiere tratar de una enfermedad sumamente grave, cuando necesita una cirugía muy complicada, se va a Occidente o se va a una clínica que funciona según la base de la ciencia occidental. Entonces, por supuesto, los ateos con agenda, ¿no? Los anticatólicos van a decir, no, más bien la ciencia fue el surgir en contra de la fe, ¿no? Para negar la fe. Lo cual es mentira, porque, digamos, hay personas que fueron importantes sujetos de creencia religiosa, no necesariamente, digamos, católicos practicantes o cristianos practicantes, pero que creían firmemente en que la ciencia era absolutamente compatible con la creencia de Dios, ¿no? Entonces, es importante que nosotros comprendamos que una cosa es la ciencia en su aspecto real, es decir, pragmática, donde existen descubrimientos científicos comprobados, o sea, no hipótesis, no, sino donde existen conocimientos científicos comprobados, que han sido comprobados de forma completamente empírica, es decir, siempre replicable, donde queda clara la relación causa-efecto de aquello que la gente llama la ciencia. Y yo caí en la cuenta de esto, no solamente porque, como saben ustedes, o sea, el tema de ciencia y fe lo he abordado varias veces. Ustedes, si se animan, pueden ir y leer los anteriores puntos de vista en los que he abordado el tema de
de la ciencia y de la fe, ¿no? Los pueden encontrar en la página web preguntasdefe.com, ¿no? Preguntasdefe.com. Van a encontrar mucho material y material interesante que he dicho al respecto, ¿no? Hay un cara a cara también que pueden buscarlo en YouTube que hice sobre la ciencia y la fe, y enumeré la cantidad de científicos de primerísimo orden que creían en Dios y algunos que eran devotos cristianos o judíos practicantes, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención es un científico canadiense que dijo que el gran movimiento ideológico de izquierda, abortista y de ideología de género debería dejar de usar el término ciencia porque son los más descarados violadores de los verdaderos resultados científicos. Y él decía, cuando nosotros tenemos que hay resultados científicos empíricos, es decir, que para los cuales se ha utilizado una prueba con un grupo de referencia donde clarísimamente se han visto determinados resultados, que estos resultados científicos sean denunciados porque son considerados como enemigos de la ideología de género, es la principal muestra de que quienes dicen defender la ciencia defienden algunas teorías pseudocientíficas que a ellos les conviene. Les pongo un ejemplo. Hace 1 o 2 años, y esto lo mencioné en un punto de vista, que también lo pueden encontrar en preguntasdefe.com, un estudio sobre el desarrollo psicológico de los bebés demostró que meses antes de que los bebés tuvieran conciencia de ser hombres o mujeres, ¿no? De ser varoncitos o mujercitas, un estudio psiquiátrico infantil había demostrado que si los niños, los bebés, varones y mujeres, vestidos de una forma completamente neutral, se los dejaba bebitos, ¿no? En un lugar con distintos juegos, en un porcentaje altísimo que pasaba el 75%, los bebés varones iban a escoger camiones, tractorcitos, elementos para armar, mientras que las mujercitas iban a elegir en un porcentaje similar juegos que consideramos naturalmente femeninos, ¿no? Muñecas, elementos que hacen referencia a situaciones domésticas, etc. Y esto antes que estos bebitos se identifiquen como hombres o como mujeres, que descubran, digamos, cómo son físicamente y tengan las primeras ideas de la sexualidad. Como saben ustedes, la ideología de género dice que los papeles, las funciones, los roles, dicen ustedes, que no es una palabra que está en el diccionario en español, ¿no? Que es un anglicismo, pero se usa, digamos, así que lo voy a usar, ¿no? Que los roles masculinos y femeninos en realidad son presionados por la sociedad, no vienen con la persona, no nacen con la persona, sino son una presión o una invención de la sociedad. Cuando supuestos estudios científicos nos dicen que la elección del sexo es completamente científica, que la decisión de cambiar de sexo utilizando hormonas o utilizando cirugía plástica es algo científico, es una aberración, porque el hombre nace hombre y la mujer nace mujer. Y toda la muestra científica, toda la demostración científica es contundente en decir que existen cromosomas XX, o sea, una mujer, y cromosomas XY son distintos. Una persona que cambie de sexo, entre comillas, no va a poder cambiar esta realidad del cromosoma, y esos son descubrimientos científicos.
cuando la ciencia sabe perfectamente que cuando un óvulo y un espermatozoide se juntan y forman un cigoto, esa célula desde el primer instante tiene primero todos los componentes para poder desarrollarse como un ser humano autónomo, independiente y distinto de la persona que lo tiene en su vientre, de la mujer que lo tiene en su vientre, y que además, desde el punto de vista genético, constituye otro ser humano completamente irrepetible y que en consecuencia no es una masa de células, no es comparable a un tumor, no es comparable a un crecimiento celular, no es comparable a un quiste, es un ser humano, lo dice la ciencia. Entonces, cuando alguien en nombre de la ciencia dice, no, nosotros nos basamos en conceptos científicos, hay que decirle, ¿qué conceptos científicos? Hay que desafiarlos porque simplemente la ciencia está sufriendo infinitamente más por estos grupos de izquierda con una carga ideológica que por una persona creyente, porque en general los creyentes no rechazamos la ciencia, aceptamos la ciencia, pero la aceptamos tal como es y no como cuando la ciencia utiliza algunos datos sueltos para después convertirse en una ideología, ¿no? Como algunos datos sobre cuál fue el origen de la naturaleza o del planeta Tierra, para decir, ¿no ves? Ahí se concluye que Dios no existe. Eso es algo que ni los grandes científicos se han atrevido a decir. Entonces, cuidado con el uso y abuso del término ciencia, cuando en realidad lo que quieren hacer es tapar la boca a los que creemos en la ciencia y en la fe, porque ellos creen exclusivamente en las ideologías. Que tengas un buen día.